Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el proyecto Sabiamente. Hoy vamos a desmenuzar qué es lo que vemos en la película Intensamente. Aquí podemos entender cómo trabaja nuestra psique humana, ¿no? Cómo es la interacción entre nuestras emociones, nuestra toma de decisiones, nuestros centros de memoria y todo lo que podemos entender qué es el funcionamiento integral de la mente. Claro que la película toma todas estas partes y las pone de una manera muy entendible para todas las personas, porque no es así como funciona realmente nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro pues tiene otras estructuras totalmente diferentes, pero que si las vemos como funcionan pues sería muy difícil de entender. Pixar toma estos personajes de estas características de la psique humana y nos los simplifica para que podamos entender justamente cómo funciona nuestras decisiones, nuestra forma de ver el mundo, nuestras respuestas ante lo que va sucediendo y sobre todo qué pasa en cada etapa, ¿no? Cómo son estos comportamientos y estos cambios estructurales que se van formando en cada etapa. Y como podemos ver, nuestra primera escena empieza con las emociones de Riley, que vendría siendo nuestro cerebro límbico, ¿no? Que es justamente donde se mueven todas nuestras emociones, donde se van tomando muchas decisiones a través de escuchar y entender nuestras emociones. Ese sería como el primer escenario donde podemos ver a todos estos personajes interactuar e ir tomando diferentes posturas ante las situaciones que va viviendo Riley. Otro dato interesante es, por ejemplo, la consola de control que podemos ver en la película. Cómo desde ahí las emociones van dando sus respuestas emocionales, ¿no? Ante las situaciones y experiencias que va viendo Riley. Y entonces vamos tomando la respuesta más adecuada según la situación que está viviendo en este momento. Otro aspecto muy interesante es que ahora en esta película se muestra algo que sucede mucho en la infancia, que es la sensibilización de la amígdala. Si pudieron entender, cuando las emociones empiezan a tocar muy suavemente las reacciones emocionales, Riley ya tiene un descontrol emocional que la hace reaccionar de una manera sobreexaltada ante cualquier situación que está viviendo, ¿no? Y por eso es que de repente toca enojo su consola y Riley dice, ¡ay! ¿Por qué me estás diciendo esto? Pues ¿por qué? Porque nuestra amígdala cerebral se sensibiliza demasiado justamente en esas áreas y puede percibir todo como demasiado grande, como más fuerte de lo que es en realidad las cosas. Otro aspecto que es muy bonito en la película es cómo plasma nuestra manera de almacenar nuestra memoria. Este funcionamiento de los recuerdos es sumamente bonito poderlo ver en esta película porque lo plasman justamente como es, ¿no? Así funciona nuestra memoria, así funciona la creación justamente de nuestras experiencias. Y también aquí podemos ver cómo desde la neocórtex, desde nuestro cerebro prefrontal, podemos elegir también qué recuerdos vamos viviendo y cuáles recuerdos pues vamos escogiendo para transmitir a nuestra mente y que nos ayuden justamente en el momento y la situación que estamos viviendo. Entonces, si se fijan, el funcionamiento general de nuestra psique funciona así como en Intensamente. Es muchas funciones trabajando al unísono para poder dar respuestas adecuadas ante las situaciones que estamos viviendo. Y otro aspecto que podemos ver aquí en esta película justamente es la creación de nuestro sistema de creencias. Así que Melba, platícanos un poquito qué podemos ver en este aspecto. Claro, es muy importante ese aspecto porque recordemos que Riley ya tiene 13 años. Pues no de la nada esta película utiliza esa edad, porque la verdad es que pues ya viendo al final
esta película está hecha por doctores en psicoterapia, entonces por supuesto es que está fundamentado esto que ellos fueron tomando muy estratégicamente. Riley tiene una edad donde ya aparece lo que se denomina pensamiento abstracto. ¿Eso qué quiere decir? Que ella ya tiene una mayor capacidad de analizar, de echar a andar su lógica, de en algún punto formar su propio criterio, su propia idea de la vida. Las características de ella misma, quién es ella, qué es el mundo para ella, todo esto es a través de ese raciocinio que en esta edad, como Riley, ya está desarrollando, ¿no? Entonces por ahí es que viene lo que es justamente el sistema de creencias que ustedes lo vieron en la película, como unos hilitos brillantes ahí que estaban fluctuando y que estaban como generándose a partir de las bolitas que estaban pues ahí en ese lugar tan grande, tan bonito. Entonces déjenme decirles que pues sí, el pensamiento es algo muy importante ya en esta edad, porque estos pensamientos de Riley obviamente se originaron a través de sus vivencias, por supuesto. Como recordamos, ahí vienen algunos pensamientos donde le dicen, esperaba más de ti, Riley, ¿no? Entonces son vivencias que ella ya tenía desde antes y que por supuesto estos hilitos son los que van a ir juntando todas estas experiencias, generando un conjunto de pensamientos y por supuesto esto en algún punto se hace un cúmulo que genera una creencia hacia uno mismo. Obviamente aquí vimos dos tipos de creencias que son muy importantes. Ya la terapia psicológica cognitiva lo tiene muy bien explicado y como bien les dije, los terapeutas pusieron esto propositivamente. Están las creencias que tenemos a partir de lo que vivimos que se generó, que tengamos una creencia de desamparo. No soy suficiente, no voy a lograr mis objetivos. Y esto es a raíz de los éxitos, más bien nos sentimos incapaces de lograr ese objetivo que queremos, ¿no? Y viene la otra creencia, la creencia de no ser amado. Si se acuerdan, Riley está pasando en una idea de repente de que no hace amiga, se queda solita y está en algún punto ella sola comiendo y dándole ahí de comer a las ardillitas porque no tiene ninguna amiga y sus amigas no la quieren, ¿no? Ahí están los dos tipos de idea. Uno, no alcanza el éxito, no entra a esta parte de tener este equipo tan importante con esta chica que ella admira tanto. Y dos, está la parte donde ella siente que no la van a querer. Entonces están los dos tipos de idea, de desamparo y de no ser querido. Estas ideas obviamente nos van a generar mucha conflictiva porque la mente va a tener entonces esa creencia de que ese es nuestro concepto. No vamos a ser capaces para obtener lo que queremos y no nos van a querer. Imaginemos el sufrimiento que podemos tener a partir de esas dos creencias. El sistema de creencias es algo muy importante porque nadie lo tiene en el consciente, nadie va a llegar, me siento mal porque se activó mi creencia del desamparo. La verdad es que no, eso nadie lo dice y eso es parte de tu trabajo de psicoterapia. En la terapia, el trabajo del terapeuta es llevarte a hacer esta costurita de estos son tus pensamientos, esto es lo que has vivido y esto se generó de creencia detrás de esto. Obviamente es un terapeuta que va a estar trabajando por mucho tiempo contigo para hacer esta conexión que en terapia se llama conceptualización y el terapeuta en algún punto te va a presentar toda esa información justamente. Tus creencias son estas porque tú has vivido esto y porque estos son tus pensamientos alrededor de todo lo que has vivido. Es muy importante porque el sistema de creencias es inconsciente, no lo vas a traer claro. A veces lo crees con una convicción que parece que es totalmente real cuando a veces es irracional y no tiene sentido. Por otro lado, es muy importante que recuerdes que todo esto se trabaja en psicoterapia y ahí es donde vas a ver este avance tan importante. No de la nada, ¿no? Es cuando empezamos a tener este trabajo personal donde el terapeuta teje toda esta conexión y se hace una conceptualización de lo que te ha sucedido y cómo ya tú te crees que no puedes y que no vas a ser querido por los demás. Y eso surge todo el tiempo en tu mente
cada vez que algo te sucede, porque se supone que normalmente las personas nos sentimos con creencias que son más optimistas o positivas, pero cuando viene un estrés psicológico es cuando todo esto se detona. Y si se recuerdan cuando le dicen 28, Anderson, falta, se vino toda la molestia de yo no soy tan buena, ¿no? Pero amiga, ¿qué tenemos que saber que es al respecto de cómo se forma este sentido de identidad a partir de todo esto que Riley está viviendo inicialmente? Pues justamente todo este conjunto de creencias que vienen cargadas de diferentes emociones son las que nos dan nuestro sentido de identidad. Como podemos ver, el área justamente donde baja y podemos ver todas estas esferitas flotando, que podría ser, por ejemplo, el telencéfalos, ¿no? Que es donde se guarda la información de nuestra identidad, de nuestra habla, nuestras emociones, nuestro lenguaje, nuestra forma de sentir y actuar. Eso es lo que empezamos a ver como un sentido de identidad. Y hay que diferenciar un poco lo que es la personalidad de la identidad, porque aunque vienen juntas, o sea, ninguna va sin la otra, pues son cosas diferentes, ¿no? La personalidad tiene que ver más con el conjunto de mecanismos psicológicos que llevan a la persona a actuar de alguna manera determinada en su ambiente. Esta es fija y difícil de cambiar. La personalidad incluye nuestras emociones, incluye nuestras actividades, incluye las respuestas que damos hacia nuestro ambiente, ¿no? Cada quien tiene una personalidad diferente y estas las podemos segmentar en diferentes personalidades, las cuales pues los psicólogos las tenemos como ya muy establecidas. Mientras que la identidad tiene que ver con el dilema entre la singularidad de lo que es uno mismo y la similitud con nuestros congéneres. ¿Qué quiere decir esto? La personalidad sería, por ejemplo, si nos la pudiéramos imaginar como un helado, ¿no? Yo soy un helado, no soy una paleta, no soy una agüita, soy un helado, esto es lo que soy yo. Mientras que la identidad sería el sabor del helado. ¿Quién soy yo y quién no soy yo? La identidad trabaja por medio de dos mecanismos básicos, que es la identificación. ¿Qué quiere decir esto? Esto me gusta, esto soy yo, esto así soy. Y la desidentificación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto no soy yo. Esto no va conmigo. Así no me veo yo siendo. Esto es sumamente importante en esta etapa de la adolescencia porque ahí es donde vamos formando justamente nuestro sentido de identidad. Con esto sí me llevo, esta persona me agrada porque se parece a mí, me quiero parecer a esta persona, que es donde entra la envidia, ¿no? Un poquito a cumplir estas funciones. Yo quiero ser como ella. ¿Por qué? Porque me identifico con esa forma de ser. Y ahí es donde empezamos a trabajar la identidad. Ojo aquí, porque cuando empezamos a trabajar una identidad saludable, tendríamos que aceptar todas nuestras formas de ser. No solamente soy buena, no solamente soy súper inteligente, no solamente soy la mejor en mi equipo, no solamente soy eso, ¿no? Sino que también puedo fallar, puedo tener errores y eso también soy yo. La desidentificación justamente tiene que ver con darme cuenta qué cosas no van conmigo, qué cosas no me gustaría repetir y desde ahí pues también yo poder elegir conscientemente qué cosas no quiero seguir, qué cosas tengo que desaprender a lo mejor porque ya vienen cargadas dentro de mi sistema de creencias y que pues justamente sería ir nutriendo este sentido de identidad a un sentido pues muchísimo más amplio. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos esa purga? ¿Qué pasa cuando justamente tenemos mecanismos que todas estas experiencias que no aceptamos como positivas, como buenas,
se van mandando a el subconsciente. ¿Podríamos hablar un poquito sobre los mecanismos de defensa de la mente, amiga? Claro que sí. Pues sí, lo vimos como algo muy interesante en la película. La verdad es que aquí la protagonista en generarnos estos mecanismos de defensa fue alegría, ¿no? Esto parece hasta simpático, pero esto seguramente también fue algo muy propositivo por parte ahí de los autores y del grupo de doctores que estuvieron apoyando, porque quizás fue también su forma de decir que pues ninguna emoción es pura, ¿no? Que aquí, si nos fijamos, la alegría hasta tiene el color azul de su cabello, ¿no? Que también está mezclada a veces con tristeza. Vimos cómo alegría, al empezar a ver estos pensamientos de las vivencias negativas, pues ella misma llora, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo esta mezcla de emociones es justamente lo natural y va a ser muy poco probable que alguien siempre esté alegre, siempre esté totalmente triste. Casi siempre somos una mezcla de situaciones y por eso quizás estratégicamente alegría fue la indicada para decir, no, esto no me gusta, estos pensamientos que tuvo, la verdad es que son tristes y la van a afectar y la van a poner muy mal. Pues sí, recordemos todo esto de cuando no saca buenas calificaciones, ¿no? Ella es una chica de un rendimiento académico alto, ¿no? Y lo ponen como muy claro en la película de cómo no quererla si realmente es una chica de 10, que siempre está ahí con las amigas tocando la guitarra, siendo buena amiga. Pues sí, entonces estos pensamientos y vivencias salen de todo ese cuadro perfecto, ¿no? De la niña buena, de la niña perfecta. Y entonces el mecanismo de defensa lo echa a andar alegría al estar aventando al subconsciente, a este lugar tan oscuro que se le ve un poco estigmatizado, así como que eso es lo feíto de nosotros, ¿no? Eso es lo malo del ser humano, cuando justamente eso no es así, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. La verdad es que ahí es donde estuvo mandando toda esta información, que normalmente todos en algún punto, ya que nos estresa toda esta situación de lo que sufrimos, pues lo hacemos, por supuesto, inconscientemente esto se lleva a cabo. Y ahí es donde esta información está guardada en ese cofre tan profundo de tantas vivencias, porque si nos recordamos eran muchísimos los pensamientos que estaban ahí en una torre enorme. Pues sí, eso es lo que no trabajamos, eso es lo que se queda guardado. Eso es lo que se queda latente, pero eso no quiere decir que ella no existe. Por supuesto que hay esta información que tenemos que desmenuzar y que el psicoterapeuta es el experto para ir poco a poco sacándolo y que entonces la mente llegue a ser algo mucho más integral y tengamos una idea mucho más realista de nosotros. De otra forma, si Riley no viera toda esa información, pensaría que ella no se equivoca, que ella es perfecta, que ella no puede hacer nada mal porque ella es solo la niña de 10, que es buena amiga y que se porta bien. Y entonces sabemos que eso no es posible, ¿no? Nadie es justamente nada más eso. Entonces, este mecanismo de la mente de desplazamiento, pues es esto que hace alegría en estas escenas. Y la verdad es que en algún punto a todas estas emociones las envían a esta bóveda, ¿no? Donde surge pues esto tan interesante que son estos personajes que quizás ya con la edad de Riley la hacen sentir avergonzada, que le guste, ¿no? Y entonces por eso están guardados. Si se fijan, ahí está también el secreto más oscuro. El secreto más oscuro se parece mucho ¿a quién? A vergüenza, ¿verdad? Son grandotes, son como feos. Es algo que está como con una voz muy gruesa, entonces pareciera que todo esto se le da como un estigma de eso es lo feo, eso es lo negativo de Riley, cuando justamente eso es solo parte de ella y no es negativo. Este personaje que es un guerrero, que es alguien que ella obviamente admira, que está enamorado de ella, pero de él, la verdad es que esto probablemente ya le da pena porque ya vino la vergüenza, ¿no? Ya vino a subir esa parte de los adolescentes que no les gusta que estén viendo aspectos de ellos, como por ejemplo este osito o perrito que sale y el Bolsi, que obviamente son también personajes
de una caricatura realmente, que seguramente ahorita también ya le da vergüenza decir que eso le gusta, cuando sí le gusta, por supuesto, pero todo esto es muy infantil ya para un adolescente. Entonces por eso todo eso se queda guardado y se queda totalmente oculto, como si fuera algo negativo, algo de vergüenza y algo que ya no podemos compartir. Y eso es justamente parte de lo que le sucede al adolescente. Por eso es que tenemos que ver que todos estos mecanismos en realidad están en nuestra mente, pero esto es algo que tenemos que tener siempre en el consciente, trabajándolos, viéndolos de cerca, tratando de entendernos cómo es que nos agrada eso, cómo es que nos gusta. Y entonces ahí es donde podemos ver quiénes somos en realidad integralmente, y no solamente a través de las cosas positivas que veía alegría, ¿no? Que solo lo bonito de Riley es lo importante, y no, Riley es todo lo que hay en esa bóveda, y eso también es muy importante y eso también es positivo. Y ese secreto al final, pues si nos fijamos, era algo muy tierno de ella, muy lindo, obviamente no era nada grave, simplemente algo que le sucedió y que era mucho mejor compartirlo a que ella se los guardara, ¿no? Esos secretos. Entonces, como vemos, es una película muy ortodoxa para entender el funcionamiento mental de Riley, y obviamente pues esto nos ayuda muchísimo. Sí les recomiendo que la vean, y obviamente nosotros vamos a estar aquí con ustedes con cualquier duda que tengan. Y muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos el proyecto Sabiamente.